Muchísimas gracias. Primero que todo, pues darle las gracias al Museo Paleontológico de Villa de Leyva y a la Universidad Nacional por toda la logística, pero más importante que todo, muchísimas gracias al semillero de estudiantes. En realidad es fascinante, le da a uno una alegría gigantesca de ver que la paleontología sigue creciendo en Colombia. Y es precisamente porque los estudiantes somos, bueno, yo ya no soy estudiante, aunque me comporto como uno a veces, pero somos los que en realidad vamos al campo, los que nos matamos, como se dice, colectando fósiles. Es un campo difícil, nadie se hace rico con estos fósiles, pero el Cerrejón, que es lo que voy a hablar de hoy, y de Bogotá un poco también, ha sido un laboratorio increíble y para la creación y el aprendimiento de cosas tan interesantes como las que hemos visto hoy, las que les voy a hablar. Y aquí solamente hay unas imágenes de algunos de los colegas que hablaron hoy: Edwin Cadena, Mónica Carvalho, Aldo, por mencionar unos pocos. Aquí estoy yo en esta foto, la primera vez que yo fui al Cerrejón a colectar fósiles totalmente, que fue una experiencia. Vamos a ver qué hago por allá, pero en realidad fue una fortuna, porque fue el primero que fui allá a colectar fósiles sistemáticamente, y de ahí han salido tantos y tantas tesis y proyectos. Y por eso me causó cierta curiosidad, y me sorprendió mucho que el lunes pasado se mencionó que los fósiles de la titanoboa salieron ilegalmente de Colombia en un tren, no sé qué. Y quiero tomar este espacio para ratificar, enfatizar y aclarar que eso nunca ha sido el caso. Todos los fósiles que se han estudiado del Cerrejón, las plantas o los vertebrados, salieron y ya regresaron a Colombia. Y no vale la pena desinformar. Cuando se desinforma continuamente, con el tiempo se vuelven un fake news, y no vale la pena en realidad. Lo que quiero al final de esta presentación es que como estudiantes, sobre todo, que abracemos, que tomemos el Cerrejón en realidad como un laboratorio único en el mundo, que sin estos fósiles nunca hubiéramos conocido los reptiles más grandes del Cenozoico o los primeros bosques tropicales. Bueno, ahora sí hablemos de la ciencia. Hoy hemos visto varias charlas con Mónica, Camila también un poco, y con Alejandro, ver un poco de lo que pasa en el Paleoceno, y hemos visto un poco de la composición, pero ahora les voy a hablar un poco de esas conexiones de las plantas, y también sobre frutos y semillas, que es lo que más me fascina. Una de las cosas que más extraño de Colombia, y lo digo porque llevo acá ya como 15 años en los Estados Unidos estudiando, son las montañas y esa riqueza de diversidad. Y entender si estos bosques nacieron hace muchísimos años o si fue algo simplemente reciente, que es lo que se describe en la ciencia como claro versus un museo. Cada vez que yo doy esta charla por acá en estos lados, siempre pongo este ejemplo de Bogotá, de la plaza de mercados y de la plaza de estas flores, porque la riqueza que tenemos en estos bosques es en realidad increíble. Esa cantidad de frutas que extraño tanto: el maracuyá, la granadilla, la guanábana. ¿De dónde vienen todas estas plantas? Esa es la pregunta que me motiva a ir al trabajo todos los días. Para entender esto, y no voy a explicar mucho, ya hemos visto bastante que en el Paleoceno hubo bastante un calentamiento global. Los fósiles del Cerrejón están dentro del Cerrejón y Bogotá, entre eso. Acá tenemos los fósiles del Cerrejón cerca de la Sierra Nevada, y los del Bogotá en la cordillera central, en Bogotá. El Cerrejón es en realidad es un sitio único. Y qué días hablaban de los Lagerstätte, y yo creo que el Cerrejón podría ser en un futuro también, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver tantas rocas y tantos depósitos y tantas oportunidades para encontrar fósiles. La cantidad de carbón que hay ahí es realmente increíble. Muy diferente al Bogotá, que no hay nada de carbón, es solamente arcillas, y también el Bogotá con Mónica hemos empezado a convertirlo en un laboratorio para otros estudiantes como Alejandro, que acabo de presentar,
para entrenar a más estudiantes. Lo que sabemos gracias a la Titanoboa es que era muy caliente. La única forma, y Jorge Moreno explicó un poco de esto, de que un animal tan grande, un reptil fuera de este tamaño, era por la temperatura. Y esto es lo que hace al Paleoceno realmente increíble. Y con Edwin también lo que han descrito esas tortugas gigantescas, que son una de las más grandes del Paleoceno. Para darles una idea ahora de las plantas, esta es una hoja que colecté en la segunda campaña que hice yo en el Cerrejón en el 2003. Solamente encontré la mitad, pero estos son 10 centímetros, es casi medio metro. Yo creo que esta hoja, estimándola, debe haber sido casi 1 metro de estatura. Para entender eso, quiere decir que la temperatura, la humedad en el Cerrejón era muy grande. Y aquí, cuando la ploteamos, temperatura versus la cantidad de lluvia, el Cerrejón resalta todos estos datos rojos, son floras fósiles. Es un sitio que realmente es excepcional. Y como hemos visto, cuando miramos las plantas, no hay diferencia, mayor diferencia con los bosques que vemos hoy en la región a nivel de familias. Mónica también ilustró muy ejemplarmente cómo ya vemos una heterogeneidad en el paisaje del Paleoceno hace 68 millones de años. Para resumir, muy caliente, muy húmedo, un bosque cerrado con muchos estratos. Aquí esta figura de hace el tiempo quiere decir que tenemos plantas en partes bajas, plantas que van a crecer en otros tipos de árboles, estas enredaderas, plantas que van a alcanzar las partes altas del bosque. A nivel de familia, muy similar a los de hoy, y como Alejandro nos mostró muy bien hace poco, una intensidad herbivoría muy grande. Ahora les voy a mostrar cuando ya hemos estudiado estos fósiles a nivel a un nivel más detallado, y este es el primer fósil que yo publiqué del Cerrejón, y es lo que llamamos Montricardia, que es un género de plantas que solamente crece hoy en el neotrópico. Aquí esta hoja rosada que es clarificada es un ejemplo de esto. Sin estos fósiles del Cerrejón nunca tendríamos ni idea que esta planta hubiera crecido hace 60 millones de años en la región. Una de las cosas importantes de entender estos fósiles es que estos fósiles se usan para datar muchas filogenias, aunque a veces no creo que las dataciones sean la mejor forma de entender la historia evolutiva del grupo. En muchos casos son de utilidad. Mónica también hace unos años describió un fósil de Malvasia que está en la familia del chocolate, que nos da soporte para que un grupo que se llama Malvateca probablemente se originó ahí. Las leguminosas en realidad es la familia más importante del Cerrejón. Cada localidad fósil del Cerrejón y el Bogotá, cada localidad que encontramos está ahí. Y el año pasado publicamos por primera vez, que nos tomó muchos años porque es un grupo muy grande de plantas. Había mucha revisión, pero vimos una cantidad de por lo menos 8 tipos de frutos. Unos tienen alas, otros no las tienen, otros tienen resinas, que son caracteres muy importantes para ponerlos. Y están tan bien preservados. Este es del Bogotá, que aquí vemos un óvulo y aquí vemos una semilla con 2 alas, este tipo de leguminosa. Y por lo menos 8 tipos de hojas, muchas con daños con insectos. Lo importante de ver los fósiles del Cerrejón que están aquí en este mapa paleogeográfico, aunque los del Cerrejón no son los más antiguos, el más antiguo fue descubierto este año en Colorado, que es del Paleoceno temprano, un par de años más viejo que el Cerrejón. Pero lo que nos quiere decir es que esta familia muy probablemente apareció en esta región, tal vez en el Cretácico, pero por primera vez tenemos caracteres muy fuertes, importantes para describir 3 subfamilias de esto, que nunca se habían visto en el registro fósil, como Detaroidi, Bieloidi, y el registro más viejo es Salpinoidi. Pero bueno, esos son los ejemplos de cómo hay ciertas cosas que aún están en la región y que tal vez evolucionaron en esta parte del mundo. Pero, ¿qué pasa ahora cuando había un intercambio con otras partes del mundo? Y lo más importante es lo que ahora voy a llamar regiones o estirpaciones locales de la región. Y uno de ellos, el primero también que lo escribimos hace varios años, es una palma que se llama nipa, que solamente crece hoy en día en el sureste de Asia, pero tenía un registro mucho más amplio en el Paleoceno, Leoceno, y este es uno de los más antiguos de este género. Un tipo de enredadera en la familia Menispermacia, el género Stephania, lo describimos hace unos varios años. Aquí está el fósil, aquí está el viviente.
Él fue el primero de este género que se describió por primera vez y después otros grupos en otras partes del mundo lo han descrito como de la Patagonia, la China, y lo que es interesante es ver que todos estos son paleocenos, es como un mismo género aparece, empieza a aparecer en varias partes del mundo tan lejanas, mostrando esa dinámica de dispersión. Otro ejemplo que presentamos fue este que llamamos Paleoluna bogotensis, que está en Colombia y que aparece también en Wyoming en el Paleoceno de Norteamérica. Otro grupo de plantas que desapareció del neotrópico es esta familia Icacinaceae, que también son enredaderas, con dos ejemplos, uno en el Bogotá y uno de Cerrejón, que son uno de los registros más viejos de este grupo de plantas. La Ulmacia, que son una familia que es muy dominante en los Estados Unidos, en Europa y en Asia. Tenemos el primer registro de frutos de este tipo de fruto alado, en el que tiene una semillita, un ala, en la que tal vez fue dispersado por el viento. Y hablaré de eso un poco más. También tenemos lo que parece, y esto fue algo que empezamos a descubrir este año, lo que parece ser el primer registro de Passifloracea, que es la granadilla, el maracuyá. Y este es un CT scan de este espécimen que nos ayuda a entender la preservación de este tipo de fósil. Mónica también nos dio un ejemplo. La guanábana es otro ejemplo. Tenemos muchísimos especímenes y varias especies de esta familia que son los primeros récords en el neotrópico. Y hay un ejemplo, un espécimen que es tan espectacular, y aquí está, cuando se encontró, Mónica lo encontró, miramos, no solamente se veía un poquito, hicimos un X-ray, un CT scan de este espécimen, pudimos hacer una discusión entre acá que se ve en amarillo de este espécimen, pero lo importante es que este espécimen parece preservar tejido blando, que es muy común en este tipo de semillas de la guanábana. Este es un ejemplo en el que el fruto se abre y expone este tejido para las hormigas para dispersarlo. Y flores también son preservadas en este tipo de depósitos, pero nos va a llevar toda la vida ahí es donde necesitamos más estudiantes para entender esto. Cuando miramos entonces la composición no solo de familia, como lo demostró Mónica, sino ahora a más detalle, vemos que hay muchas cosas que están en la región, pero también hay muchas cosas que desaparecieron, y cómo, cuándo y por qué aparecieron acá y migraron o aparecieron en otras partes y llegaron acá, es lo que es la importancia de estos fósiles, y más sobre todo si esa hipótesis de si es que llevó mucho tiempo esta diversidad, esta composición, o es algo reciente. Ahora con esta figura lo que les quiero mostrar es la cantidad de frutos y semillas. Esto es lo que más me fascina en realidad como paleontólogo, es entender y tratar de identificar todas estas formas de pronto en el registro fósil. Y la importancia de esto es que muchos de ellos están asociados con animales. Un fruto muy grande va a estar, por la mayoría, va a ser comido por ejemplo, este ejemplo de África hoy, por un elefante, pájaros, ardillas, monos, van a tener todo esto. Y esto lo podemos ver de pronto en el Cerrejón e interpretar de cierta forma cuáles eran los tipos de dispersión de todos los frutos. En total, hemos identificado por lo menos 65 tipos de frutos y semillas. Acá los puse todos en esta figura, pero en realidad los que son más abundantes son aquellos los que tal vez tendrían algún tipo de beneficio para algún animal, los que era, por ejemplo, una valla, o que tendrían algún tipo de tejido que fuera beneficioso para algún insecto, para algún pájaro, para algún animal. Lo interesante es que no se ha encontrado nada de esa comunidad de vertebrados en el Cerrejón. El otro tipo de fruto que es bien común son esos que están llenos de fibras, y muchos de ellos es probablemente como este tipo de nipa o este coco que expliqué acá, que está acá en esta figura. Perdón. Es el coco más grande del mundo, el coco fósil. Están probablemente relacionados a estos del Paleoceno. Yo debería poner mi cabeza al lado de este coco como hace de encadena con las tortugas para mostrarle el tamaño. Otro tipo de frutos son los del tipo salados, que son dispersos por el viento. Y estos son por lo general son tipos de plantas que crecen en el dosel, en la parte alta del bosque, por dispersión, que nos da más evidencia de que este tipo de bosque era estratificado. En tipo de tamaño, es realmente increíble de ver cómo tenemos no solo
tipos de dispersión, sino morfologías, frutos con espinas, frutos, cápsulas que se abrían, que es lo que vemos hoy en día en un bosque moderno. Y por ejemplo, aquí tenemos este coco que es el fruto más grande, más o menos como unos 27 centímetros de largo. Pero también hemos empezado a encontrar lo que se llama frutos o semillas de polvo. Y se llaman así porque son tan pequeñas, son diminutas. Estos son 200 micras en este otro. Y estos colores tan neón que parecen ahí es porque estas fotos son con epifluorescencia que las hace iluminar, resalta la composición de las semillas, pero nos da a entender la cantidad de tipos de dispersión y cómo estas plantas en estos bosques tan tempranos tenían semejante riqueza en el tipo de dispersión de los frutos y de las semillas. Uno de estos que encontramos ahora en la formación del Bogotá, esta semillita, 200 micras, esto es menos de medio milímetro de largo, parece bastante a esta familia Elatinacea, que es principalmente acuática. No quiere decir que todas fueron por el viento, pero sería el registro más antiguo y el único registro de esta familia, tal vez. Entonces, cuando ponemos todos este tipo de frutos y de semillas, en realidad nos da otra perspectiva, no solo en términos de diversidad, pero el aspecto ecológico de lo que estaba pasando en el Paleoceno. Principalmente conocemos son los reptiles, pero debe haber en el Cerrejón, en el Bogotá. Tal vez desafortunadamente por el tipo de preservación hemos encontrado mamíferos o pájaros o peces que fueron responsables para la dispersión de todos estos organismos, pero ese ya será el trabajo de muchos de ustedes o estudiantes si tienen la oportunidad de encontrar algún tipo de estos. Pero el Cerrejón, entonces para resumir, una de las cosas nuevas que hemos encontrado con esto es una diversidad muy similar a Neotrópico en términos de familia, pero cuando ya las vemos de una composición específica, en realidad la perspectiva es mucho más compleja. Hay elementos que muy probablemente se originaron en estos bosques, pero hay otros que simplemente desaparecieron y no sabemos en realidad cuándo, por qué, si esas fueron extinciones de animales, plantas al mismo tiempo, insectos, pero en realidad entender eso es muy importante porque nos da una perspectiva de por qué, cuál es la composición que vemos hoy. En realidad la distribución de tamaños es increíble en estas floras. Yo creo, he visto fósiles en muchísimas otras partes, varias otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, que nunca muestran semejantes distribución de tamaños y diferentes mecanismos de dispersión. Pero el Cerrejón y el Bogotá son solamente un momento en tiempo y es lo que creemos uno de los bosques neotropicales más antiguos. Pero hay otras floras en Sudamérica y he tenido la fortuna de trabajar y con Mónica y Camila también, de trabajar en algunas de estas. Y voy a simplemente brevemente mostrarle un poco de cómo estos otros fósiles también nos ayudan a entender el bosque neotropical. Y para eso hemos encontrado unos fósiles en Panamá que son del Paleoceno tardío, otros de Belén que son del Oligoceno y otros en Cucaracha, el Mioceno, como Aldo mostró algo de esto. Y también nos muestra el mismo panorama en que elementos como este aquí este fruto de Dracontomelon, que solamente crece en Asia hoy en día, estaba en el Eoceno de Panamá. Estas semillas de la familia de la uva, que se llaman lía. Aquí está el moderno, aquí está el fósil, presente en Panamá. Hoy en día solamente crece en África y en Asia. La familia de la uva es un ejemplo muy grande que estamos trabajando con esto. Nos muestra cómo la evolución paleogeográfica de la región ha influido en la distribución y aquí en verde mostramos en esta filogenia los fósiles que podemos relacionar a estos grupos. Ahí es donde combinando todo ese tipo de información ayuda. En el Perú lo mismo, vemos otra vez la guanábana, la uva, mostrándonos este tipo de conexiones paleogeográficas. Y en el Mioceno de Panamá, que es una flora realmente increíble, la de cucaracha, en la que tenemos flores, tenemos esta familia del mango, que es Anacardiacea o Miriácea, Eulandácea, más uvas, más cocos. En realidad nos muestra cómo las plantas se movían, como Aldo dijo hace poco, aunque no tienen patitas, caminan. En realidad sí es cierto, estos frutos se movían de un lado para otro.
Y poniendo ya todo esto dentro de una perspectiva y resaltando una vez la importancia del Cerrejón en Bogotá y de todas estas otras floras de frutos, y entendiendo cómo todos estos elementos no son aislados, sino no son eventos aislados, sino en realidad tenemos que atarlos a uno, a la evolución paleogeográfica del neotrópico, a los Andes, al cierre del canal de Panamá, por ejemplo, y ha influido en la evolución de todos estos bosques. Y aquí en esta figura que es de Carlos Jaramillo del Pone, mostrando la diversidad, nos da una idea de cuántas plantas había, pero es solo con estos frutos y semillas que podemos decir, era este género, era esta planta que vivió hace aquí muchos años y se extinguió. Entonces, esta es la importancia de todos estos. Y al final de todo esto, ¿para qué? Es para entender cambios climáticos que vemos hoy. Estos fósiles son importantes también para entender la fisiología y la evolución de la fisiología de las plantas, solo como un ejemplo. Y a la hora, la verdad, también para estos fósiles lo que más nos han ayudado es, personalmente, es para enseñarle a otros estudiantes. Y ahí es donde tal vez esto es lo que me hace más orgulloso de todo este trabajo y de cómo aún el Cerrejón y el Bogotá van a continuar aportando datos y oportunidades para muchos de ustedes. Y eso es todo lo que yo tengo para hoy. Creo que tengo bastante tiempo para preguntas. Bueno, Fabián, y muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, comencemos con las preguntas. El profesor Jaime Reyes pregunta, justamente Fabián, y entre los de larga estate de floresta, paja y la venta, lo del Cerrejón es simplemente exclusivo y absolutamente único en la historia geológica de todos los tiempos. Para subir a esa categoría tienen un grupo muy bueno, pero ¿cuánto más crees que hace falta para que el mundo conozca el Burgues de Colombia? Yo no sé si lo llamaría el burgués de Colombia, pero solo el tiempo. Y yo creo que en realidad es primero como colombianos de aceptarlo y de ver la importancia de este tipo, de esta flora. Como lo dije, yo llegué allá por accidente. Tomé una clase de geología de carbón y fui allá y la encontré. La mina lleva abierta que 70 años y nadie nunca antes había buscado fósiles sistemáticamente. Algunos geólogos allá encontraron algo. Pero yo creo que la gente sabe, la gente acá en los Estados Unidos siempre el Cerrejón ya tienen conocimiento de esto. Edwin también podrá decir sobre los vertebrados, Mónica, los insectos, y Alejandro y Mónica mostraron la cantidad de daños como ninguna otra flora en la misma edad. Así que en realidad no importa si lo llaman o no así, sino es lo que más me importa personalmente es de que esto sirva de más oportunidades para muchos otros estudiantes. Bueno, excelente charla. ¿Qué tan abundantes son los registros de microsemillas y en general para otras zonas del país? Sí, buena pregunta. Nada, absolutamente nada. No sé, es muy poco. Y yo creo que en realidad también es porque nunca las buscamos. Y lo que yo en realidad quiero encontrar es una orquídea, que son aún más pequeñas que estos, son de unas 5 micras. Eh, Así que siempre he estado fascinado por eso desde que estaba en la maestría, de encontrar, porque no hay registro de orquídeas. Así que yo creo que en una parte es cuando preparamos las muestras, no las vemos, nunca las hemos buscado, pero ya encontramos una localidad en el Bogotá que está repleta, hay más miles de estas microsemillas que están preservadas. Hubo una presentación hoy hace un par de horas, me olvidó el nombre de la estudiante, pero ella también nos dio un ejemplo de cómo buscándolas se encuentran. Así que yo creo que deben haber muchas. Y hay muchas familias en el neotrópico, por ejemplo, las orquídeas, para dar solamente un ejemplo, las bromeliáceas, que tienen estas microsemillas que no existen en el registro fósil. Yo creo que es simplemente porque no sabemos cómo buscarlas o nadie las ha buscado, pero ahí están. ¿Cómo se puede interpretar estos registros desde un punto de vista paleoambiental? ¿Es posible inferir algún síndrome de dispersión? Buena pregunta. Acá voy a mostrar esto. Sí, y ahí va mucho lo que uno puede interpretar.
porque al final y al cabo no es que hayamos encontrado estos fósiles en la boca de un pez o en el pico de un ave. Por ejemplo, los que son dispersos por el viento, la presencia de alas, por ejemplo, aquí esta ala redonda, esta otra ala redonda, que hay 5 alas, acá hay una ala grande, acá hay 2 alas alrededor de esta semilla, da a entender de que era dispersado por el viento. Otros como estas drupas o bayas, es por la afinidad, por ejemplo, las anonáceas, las guanábanas que están acá, ellas por lo general tienen un tipo de tejido blando que es dulce y que presenta algún beneficio para algún animal. Entonces hay algo de interpretación, pero ahí es donde va, es simplemente una hipótesis, pero es comparar con lo que hay hoy moderno al final y al cabo. Pero hubieron muchos ejemplos que en esta figura que yo no tengo ni idea qué decir, es difícil también. Muy buena charla. Queda pendiente la foto del coco para la próxima. Para vertebrados se ha sugerido al menos 4 casos de dispersión transatlántica desde África hasta Sudamérica en el Neógeno. ¿Es posible que algo similar haya ocurrido con los linajes de plantas del Paleógeno tropical? Sí, sí. Y un ejemplo de esto es el que presenté aquí con estas de Estefania en la familia de Menispermacia, que tal vez pudieron ser aves las que estaban dispersando este género. Está el cerrejón, está en la Patagonia, está en la China. Los 3 son más o menos de la misma. Y lo que no sabemos es qué vertebrado o si simplemente era por el agua, pero ellas se movían. Y hoy en día se extinguió en el neotrópico, en nuestro caso, y en la Patagonia, pero continuó en la China, por ejemplo. Así que, pero sin estos registros no tendríamos ni idea. Así que por eso es que es la importancia de estos fósiles. Si en el Cerrejón se preservan restos de vertebrados grandes, pero también materiales tan frágiles como lo son las plantas, ¿por qué crees que aparentemente no se han preservado restos de mamíferos, aunque fueran de pequeño tamaño? Ay, sí, eso nos lo hemos preguntado muchísimo. Yo creo que en parte es porque estos sedimentos del Cerrejón son muy ácidos con toda esta materia orgánica que tal vez esos tipos de huesos no se preservaron, pero no sé, no están los vertebrados. Tal vez yo creo que es que no hemos encontrado el tipo de capa, el tipo, de sedimento en el que se puede encontrar. Eh, hay muy poca arena que es el caso, la diferente de unas localidades en el Bogotá, en cerca a Bogotá, que sí hay algunos vertebrados, unos mamíferos, así que no sé si sea algo de la taxonomía o que simplemente no lo hemos encontrado. Pero buena pregunta, ¿no? Algo tendría que haberse nutrido de todas estas plantas. Muchas gracias por la charla de hoy. Hasta se me aventó una guanana con esas imágenes, dicen. ¿Por qué cree que no se ha encontrado mamíferos entre la fauna del Cerrejón? Bueno, como lo preguntan ahorita. Que yo creo que sí, igualmente, ¿no? Tienen que haber, deberían haber, no sabemos dónde están. Ojalá alguno de ustedes se lo encuentre. ¿Se conoce algo sobre la evolución de las guayabas? Mirtáceas, no tenemos ninguno de esa familia en el Cerrejón, pero sí hay otros registros de la familia de las mirtáceas en la India, por ejemplo. Es una familia muy común en Australia, pero muy poco. No, no, me encanta la guayaba también, pero no, no está. ¿Se podría hacer una correlación de estas semillas con microsemillas? Es decir, correlacionar las familias, el porqué, el tamaño. Y sí, de pronto sí hay algo. Y es que esto de las microsemillas en realidad apenas lo estamos empezando a hacer, pero por ejemplo las que mostré acá y otras que le he mostrado son registros totalmente nuevos. Así que está la Latinasia, nunca se había visto, está tal vez la Ciperácea, está la Ciplantácea,
Algunas de ellas pueden crecer cerca a los bordes de ríos y pantanos. Así que yo creo que estas microsemillas nos van a dar también otra perspectiva de la flora y de familias que no habíamos visto antes en los macrofósiles. Así que va a ser algo, yo creo que a mí me encantan esas microsemillas. En realidad es como, el tamaño son como garrapatas, muy, muy pequeñas, prácticamente ni se ven. Pero si uno no sabe qué es lo que está buscando, es muy difícil encontrarlas. Bueno, Fabián, y muchísimas gracias por la presentación y por las respuestas a las preguntas. Las preguntas faltantes se las haremos llegar. Y bueno, Mucho gusto. muchas gracias por estar aquí.